buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mauricio Villa y soy representante del equipo de soporte técnico de Kranich Solar México. Y el día de hoy nos acompaña mi compañero, el ingeniero Alejandro Jiménez, que es gerente de soporte técnico de Soluna. El día de hoy vamos a ver diseño, compatibilidad y oportunidades comerciales con la nueva Soluna EOS 5K. Alejandro, la palabra es tuya. Gracias, Mauricio, y muchas gracias al equipo de Kranich por la invitación. Espero que esta presentación sea muy interesante para los asistentes, sobre todo para los que están pues tratando de incursionar en el tema del almacenamiento, ya que bueno, es un aspecto de las energías renovables que les va a ayudar bastante en sus proyectos y sobre todo prepararse con anticipación para el futuro. Entonces, gracias nuevamente. Vamos a dar inicio con la presentación de este nuevo producto que va a estar disponible en el catálogo de Kranich, que son las baterías EOS 5K de bajo voltaje, que vamos a ver cómo las pueden implementar en sus proyectos, características principales, algunas cuestiones para el tema de diseño de proyectos y también características especiales y algunos casos de éxito ya realizados. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito de Soluna rápidamente para las personas que no nos conocen. Bueno, Soluna es una empresa fabricante de baterías de litio con más de 20 años de experiencia en la industria pues, de las baterías, no solamente en la parte de almacenamiento, sino también en la parte de baterías para otro tipo de sistemas como movilidad, electrónicos, etcétera. Entonces, más o menos hace 9, 10 años fue que se empezó ya a abrir esta parte de la empresa que se dedica exclusivamente solo a la parte de almacenamiento. Actualmente son más de 200 empleados y 60, entre ellos 60 ingenieros de investigación y desarrollo que constantemente pues están haciendo las mejoras en los productos, revisando las necesidades de los mercados. Por ejemplo, hace algún tiempo no se consideraba la resistencia quizá para áreas salinas, ahora sí, todo ese tipo de cosas, pues es lo que el trabajo de estos ingenieros, adaptar los productos lo más posible a los mercados, tropicalizarlos para que sean pues más eficientes en estos mercados. Actualmente tenemos ya 2 gigawatts de producción anual, totalmente automatizada. Estamos alrededor de 50 países, tenemos presencia en más de 50 países y tenemos más de 100 distribuidores a nivel global, entre ellos Crunch en México. Bueno, eso es un poquito de la empresa Soluna y las soluciones que actualmente tenemos son las soluciones de bajo voltaje. En este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en el modelo EOS 5K, que es esta batería que está aquí. Aunque también en nuestro catálogo tenemos baterías de alto voltaje, que quizá muchos ya las conocen, ya que es de los sistemas más instalados en almacenamiento en alto voltaje en México. Y también tenemos una solución comercial industrial de 60, 100 o 150 kilowatts hora. En este caso vamos a enfocarnos en la batería EOS 5K, que si bien es un modelo pequeño de 5, podemos hacer una gran ¿cómo se dice? Una gran cantidad de tamaño de sistemas. Tenemos una gran flexibilidad en la parte de diseño porque puede adaptarse desde la parte residencial hasta la parte comercial. Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy en el modelo EOS 5K. También hay un modelo de 10K que quizá a futuro esté disponible con Crunch. De momento va a estar solamente la batería de 5. Características principales en el modelo de bajo voltaje. Utilizamos celda LFP prismática. En el mercado ustedes se pueden encontrar con diferentes tipos de celda. Ion de litio, NCM, LFP, que es el caso de nuestra batería y la mayoría de las baterías de litio en el mercado. Y pueden encontrarse con distintos tipos de celda, más bien en la morfología, que es la prismática, que es una celda tipo un poco cúbica,
pueden encontrarse con la celda cilíndrica o con celda tipo pouch. Cada una tiene ventajas y desventajas. Hablando de las ventajas de la celda prismática, pues es una celda que tiene una mayor robustez. Al ser de una forma cúbica, podemos aprovechar más los espacios dentro de la batería. No vamos a desperdiciar los espacios, por ejemplo, cuando tenemos una celda cilíndrica, que al ser circular, pues tenemos espacios vacíos. En el caso de la celda prismática, aprovechamos todo el espacio y nos da la facilidad de poder almacenar más energía en el mismo espacio o hacer las baterías pues más compactas, en este caso. Adicional a eso, el litio ferrofosfato pues tiene un mejor rendimiento actualmente en el mercado y también seguridad. Vamos a contar actualmente con 8,000 ciclos de carga y descarga. En la generación anterior manejábamos 6,000 ciclos. Actualmente, con las renovaciones de generación y las investigaciones y el desarrollo de los productos, pues hemos alcanzado los 8,000 ciclos de carga y descarga, realizando optimizaciones pues, en la estructura interna, en el diseño, en el BMS. Y estos ciclos de carga y descarga a un 90%. O sea que si nosotros cargamos del 10% al 100% y del 100 al 10%, vamos a poder alcanzar los 8,000 ciclos de carga y descarga. ¿Qué pasa si descargo a menor profundidad? Pues podemos aumentar esos ciclos de carga y descarga. Por ejemplo, si descargamos de 100 a 50, de 50 a 100, podemos aumentar estos ciclos de carga y descarga. Tenemos también la tasa 1C. Este es un parámetro muy importante porque nos da la oportunidad de poder descargar la batería en una hora. Eso es muy crucial cuando se está diseñando un sistema, porque no es lo mismo tener una batería de 5 kilowatts, la cual puedes descargar en 2 horas máximo, a tener la misma batería, la cual puedas descargar en una hora máximo. Entonces, eso te hace una gran diferencia en la cantidad de baterías que puedes tener para tu proyecto. ¿Por qué? Porque si requieres, por ejemplo, 5 kilowatts en una hora, pero la batería no te permite o no te da la corriente de salida para poder descargar esos 5 kilowatts en una hora, pues no vas a poder cubrir esa demanda. En cambio, si puedes descargar esos 5 kilowatts en una hora, pues sí vas a poder disponer de ellos en caso de que tengas esa necesidad. Luego tenemos el BMS. El BMS es el Battery Management System, que es el sistema de gestión de seguridad de las baterías. Es muy importante considerar baterías que ya integren el BMS. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, si se instalan en un grupo de baterías o en un sistema de paralelos, cada una de ellas ya está controlada por su propio BMS y no va a ser necesario instalar un BMS adicional. Eso es muy importante porque el BMS es el encargado de gestionar la seguridad de la batería de litio, porque el litio pues, es un componente químico que si no se controla adecuadamente puede llegar a ser riesgoso. Entonces, cualquier batería de litio, si no tiene un BMS, es una batería que puede llegar a ser riesgosa. Entonces, consideren eso sí o sí en la elección de sus productos cuando estén trabajando con baterías de litio, que ya tenga el BMS integrado. Y en nuestro caso, integramos también el monitoreo Wi-Fi. Independientemente del monitoreo del inversor, vamos a tener una antena Wi-Fi que se conecta a las baterías para poder monitorear nuestro banco de baterías, sea una o sea X número de baterías. Tenemos nuestra propia aplicación y podemos realizar actualizaciones de software, cambios de parámetros, selección del protocolo del inversor, entre otras cosas. En este caso, con este modelo, podemos escalar hasta 30 unidades en paralelo sin ningún tipo de dispositivo adicional. Esto quiere decir que puedo conectar de batería a batería hasta 30 unidades y tener una batería máster, tener baterías esclavas para realizar un tamaño de un sistema de 150 kilowatts de almacenamiento. Si requiero más almacenamiento, tenemos el SmartLink, que es un hub de comunicaciones donde yo puedo conectar hasta 10 grupos de 30 baterías. Esto me va a dar la capacidad de 1.5 megas de almacenamiento, lo que yo pudiera hacer con esta batería de 5. Entonces, como pueden ver,
pues es una batería que nos da una gran flexibilidad en cuestión de diseño, porque se puede adaptar desde una pequeña necesidad de 5 kilowatts hasta un proyecto quizá comercial de 1.5 megas con el mismo modelo de batería. Manejamos 10 años de garantía y una de las características también especiales de este modelo son sus múltiples modos de instalación. Esta batería por sí sola no requiere rack, como algunas otras opciones en el mercado. Entonces, tú la puedes instalar así como la ves, la puedes poner en el piso o la puedes poner en pared, la puedes apilar con otras baterías, puedes utilizar el rack, que es opcional, o un gabinete también que manejamos de solura. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características principales de este modelo. Y en cuestión de parámetros eléctricos, pues vamos a tener una capacidad total de 5.12 kilowatts, una capacidad utilizable de 4.6. Ese parámetro es muy importante que ustedes lo consideren cuando están diseñando un sistema, porque si consideras los 5 kilowatts, puedes llegar a tener problemas ya que la batería la puedes descargar un problemas. Creo que por ahí se cortó. No sé si me confirmas, Mauricio. Si se está viendo. ¿Todo bien? Los últimos 5 segundos nada más, si puedes repetirlos, porque como que se te cortó el audio. Ok, perfecto. Ok, entonces tenemos una capacidad total de 5.12 kilowatts hora de almacenamiento y una capacidad utilizable de 4.6, que sería el 90% de la capacidad total. Entonces, de esa manera, yo contemplo ese parámetro para mis cálculos, para mi diseño de sistema. En cuestión del voltaje, vamos a trabajar con 51.2 volts nominales de batería a inversor, con un rango de 48 a 57.6. Dentro de este rango, yo voy a poder trabajar la batería sin ningún problema. Fuera de esos rangos, la batería se va a proteger. Más adelante les voy a explicar cómo es la lógica de protección de la batería para que lo entiendan cuando hagan alguna instalación con este modelo y sepan cómo trabaja. Tenemos una máxima corriente de carga y descarga de 100 amperes y una corriente nominal también de carga y descarga de 50. ¿Cuál es la diferencia? Si tú cargas y descargas a 100 amperes, pues vas a disponer más energía de la batería, sin embargo, vas a llevar la batería pues a su límite. Entonces, puede ser que los ciclos de carga y descarga se vean reducidos, ya que generalmente estos ciclos son calculados con base a la corriente nominal. Entonces, es ahí hacer una balanza entre menos cantidad de baterías con un menor tiempo de vida o más cantidad de baterías con un mayor tiempo de vida. Ahí, al momento de hacer los cálculos, pues hay que tenerlo en cuenta. Económicamente, a corto plazo, pues es mejor instalar pocas baterías, llevándolas a 100, al 100% de su capacidad, que será los 100 amperes, o a largo plazo, quizá instalas más baterías, pero con una menor corriente de salida. Ahí también depende mucho el inversor que se vaya a utilizar. Si el inversor te permite llegar a los 100 amperes de carga y descarga, puedes configurarlo de esa manera. Si el inversor no te permite alcanzar esa corriente, pues la batería únicamente va a cargar y descargar con lo que el inversor pueda soportar, ya que el inversor pues es el puente entre la batería y las cargas. Entonces, es muy importante considerar también tu corriente de carga y descarga del inversor. En cuestión de temperatura de operación, podemos trabajar desde menos 10 hasta 50 grados Celsius. Aquí es muy importante hacer hincapié que a las baterías de litio, sea cual sea la marca, al litio en sí le afecta el frío. Si trabajamos en temperaturas por debajo de 0 grados, podríamos tener algunas limitaciones. Por ejemplo, la batería quizá no pueda llegar al 100% de su capacidad o quizá no podamos descargar a su máxima capacidad porque el litio en climas muy fríos tiende a tener este comportamiento. Entonces es muy importante, si están en una zona muy fría, instalar en interiores donde la temperatura sea un poquito más estable
y de igual manera a temperaturas altas extremas, por ejemplo 50 grados a pleno sol, ya la batería puede tener también una sobretemperatura y protegerse. Entonces es muy importante que mantengan las baterías lo más cercano posible a un punto medio, que pueden ser de entre 15 y 30 grados, 35. Dentro de ese rango la batería va a trabajar sin ningún problema. Incluso dentro de estos rangos también, pero más cercano a los límites, menos 10 o 50 grados, ya la batería puede autoprotegerse y limitar la corriente de carga y descarga por protección de litio. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. En cuestión de dimensiones, tenemos una batería bastante compacta con 43.8 de altura, centímetros, 59.5 de ancho y 16.5 de profundidad. Es muy compacta, no abarca la verdad mucho espacio, entonces se puede adaptar a cualquier situación de espacios, de adaptabilidad dentro del lugar donde vamos a instalar y sumado a eso la opción de los múltiples modos de instalación que también nos van a dar una gran versatilidad. Tenemos un peso de 51 kilogramos de la batería de 5 y grado de protección IP65. Aquí es muy importante mencionar que el IP65 se cumple cuando utilizamos esta caja. Por default, las baterías ya vienen con este tipo de caja en las protecciones, que ya tiene las ranuras para los conectores tipo glándula y que no haya filtraciones en caso de que se instale en exteriores. Aquí en esta imagen no se ve esa tapa, pero si la tiene, ya digamos que está cumpliendo con el IP65, porque la parte más delicada o donde tenemos más riesgos de filtración, pues es la parte de las conexiones. Entonces, si no tiene esta tapa, la batería no va a cumplir con IP65. Hago ese paréntesis nada más para que lo tengan en cuenta de que si la quitan o ya no la vuelven a poner en caso de instalarse en exteriores, la batería no va a cumplir con el IP65. Solamente cuando tenga esta tapa del puerto de conexiones. ¿Qué recomendamos? Aunque la batería se puede instalar en exteriores, pues esto la va a tener expuesta a sol, a lluvia y no va a haber filtraciones, pero todas estas condiciones ambientales pueden afectar un poco el tiempo de vida. Entonces, si en la medida de lo posible, si se puede instalar en interiores, es más recomendado. Vamos a alargar su tiempo de vida, va a estar mejor cuidada la batería, vamos a evitar acumulación de agua en las ranuras que tiene alrededor, aunque no va a haber filtraciones, pero puede generar suciedad, etc. Entonces, si es posible, instalar en interiores. Si no es posible y se instala en exteriores, podemos hacer una cubierta, nada más para protegerla del sol directo y de la lluvia, pues en lugares donde tiende a llover bastante. Tipo de comunicación, vamos a tener comunicación CAN, que es el protocolo de comunicación con los inversores, y vamos a tener comunicación Wi-Fi para el monitoreo. Entonces podemos monitorear la batería independientemente del inversor por medio de nuestra propia aplicación y ver más parámetros, cambiar algunos parámetros si es necesario, hacer actualizaciones del software o cambiar incluso el protocolo del inversor si es que están instalando con algún inversor diferente. Vamos a ver más adelante también el listado de inversores compatibles. Y certificaciones, pues las más importantes en cuestión de baterías de litio, que es la IEC 62619 y la UL 1973. Estas serían las características físicas. Tenemos pues el logotipo en la parte de enfrente, tenemos el puerto de conexiones, aquí se ve con la tapa puesta, tenemos el botón de encendido de la batería, los indicadores LED, aquí una leyenda de algunas advertencias que es muy importante que la verifiquen y una etiqueta pues con el número de serie. Las asas para poder levantar la batería y algunas ranuras aquí y en la parte izquierda, en la parte de arriba, para cuando se instala en el rack o en el tipo de montaje que vayas a elegir. Internamente, ¿qué tenemos? Aquí siempre me gusta hacer mucho hincapié porque es muy importante entender la lógica de protección de la batería.
De este modelo y de todos los modelos de Soluna trabajan con el mismo principio de protección, que es mediante relés de protección. Estos relés están uno en el positivo, uno en el negativo. Un relé, pues, es un dispositivo que abre y cierra dependiendo las condiciones en que se esté configurado. Entonces, en este caso, estos relés de protección tienen una comunicación con el BMS. El BMS va a mandar la señal a los relés para que se abran o para que se cierren, dependiendo de si la batería tiene comunicación con el inversor o si la batería tiene alguna alarma. ¿Cómo trabaja? Nosotros encendemos la batería. Si la dejamos encendida sin comunicación con el inversor, después de 10 minutos esos relés van a abrir y ya no vamos a tener voltaje en las terminales de salida por protección de la batería, por protección del usuario. Entonces nosotros encendemos la batería, va a haber un conteo de 20 segundos, vamos a escuchar unos clics que son los relés cerrando y después de eso un conteo de 10 minutos. Si en esos 10 minutos no hay comunicación, la batería se va a poner en stand-by. Stand-by significa que esos relés están abiertos y que no tenemos voltaje en la salida de la batería. Una vez que la batería ya tenga comunicación con el inversor, esos relés van a cerrar y ya vamos a tener voltaje en la salida de nuestra batería. Ese sería el primer punto, la comunicación. El segundo punto es si tenemos una alarma nivel 3. Nuestro BMS trabaja por 3 niveles de alarma en cualquiera de los parámetros: voltaje, corriente, temperatura, bajo voltaje, etc. Entonces, suponiendo que la batería tiene un bajo voltaje, apenas por debajo del límite, vamos a tener una alarma nivel 1. Esta alarma nivel 1 no sucede nada, manda una señal al monitoreo, nos da un aviso. Si el voltaje sigue bajando y llega al siguiente escalón, vamos a tener una alarma nivel 2. En una alarma nivel 2, la batería, por medio de la resistencia de potencia, va a limitar su salida a 1/3 de su capacidad en cuestión de corriente. Entonces, por ejemplo, si estábamos descargando a 100 amperios y tenemos una alarma nivel 2 de bajo voltaje, alto voltaje, baja temperatura, alta temperatura, sobrecorriente, etcétera, bajo SOC, por ejemplo, esa corriente de salida se va a ir a 1/3 de su capacidad. Entonces, en lugar de seguir descargando a 100, va a descargar a 33 en ese ejemplo. Y si llega a una alarma nivel 3, donde ya pasó al siguiente escalón de cualquiera de estos parámetros que mencioné, el BMS va a abrir los relés y ya la batería se va a poner en autoprotección. Esa es la lógica de funcionamiento de nuestra batería. Lo comento porque a veces pasa que encienden la batería, la dejan encendida, van a conectar al inversor, miden voltaje y la batería no tiene voltaje. Entonces puede causar algo de confusión pensando que a lo mejor está descargada o algo por el estilo, pero si estuvo sin comunicación, lo más seguro es que los relés estén abiertos. Ahí simplemente hay que conectarla. Una vez que el BMS reciba la comunicación del inversor, cierra los relés y ya entra en un funcionamiento normal, o podemos reiniciarla y conectar al inversor para que los relés estén cerrados y tengamos ese flujo de corriente. Entonces, esa es la lógica de funcionamiento en cuestión de protección. Adicional a eso, tenemos un fusible en el positivo, tenemos una resistencia de potencia que regula, pues, la salida y la entrada de energía, y tenemos en este modelo 2 módulos, cada uno con 8 celdas, 16 celdas en total. Cada uno de estos módulos tiene 2 sensores de temperatura y cada una de las celdas tiene un conductor de la celda al BMS. Entonces las 16 celdas están monitoreadas directamente al BMS, las celdas prismáticas, que son rectangulares, y el BMS mide todas las características o todos los parámetros de las celdas: corriente, voltaje, la temperatura en cada uno de los módulos, etc. Entonces, aquí hago, bueno, me gusta hacer siempre esa observación o ese hincapié de la parte de la seguridad de las baterías, porque la mayoría de las opciones en el mercado de baterías de litio trabajan con MOSFET en lugar de relé. El MOSFET es un dispositivo electrónico que hace una conmutación
y impide o permite el paso de la corriente, pero esa conmutación no es una separación física. El relé sí hace una separación física. Entonces, un relé es más robusto, soporta más corriente que un MOSFET y es más seguro. Entonces, tengan eso en cuenta también cuando estén diseñando o seleccionando sus productos. El MOSFET, si bien también es muy rápido en actuar, en ocasiones tiende a quedarse pegado en alguna posición, ya sea de abierto o cerrado. Y si se llega a dañar y se queda, por ejemplo, en posición de cerrado, que hay flujo de corriente, y la batería tiene algún parámetro fuera de los rangos, va a seguir funcionando hasta llegar a un punto en que pueda haber pues algún accidente con la batería, que se pueda haber una fuga térmica o algo por el estilo. Pero cuando trabajamos con relé, al ser una separación totalmente física, totalmente mecánica, siempre va a haber esa desconexión en caso de que exista un nivel 3 de alarma y ya la batería, hasta que no se solucione ese parámetro o esa alarma, va a regresar a su estado normal. También por eso es muy importante instalar el monitoreo, para que en dado caso de que haya alguna alarma de nivel 3, por el monitoreo pues podamos verificar qué tipo de alarma es y ver si se puede solucionar remoto o si hay que ver en el sitio. Lo más común puede ser temperaturas altas o bajas. Entonces, pues ahí hay que esperar a que se regule la temperatura o instalar desde un principio la batería en un área con una temperatura nominal. Bien. En cuestión de la interfaz de conexión, tenemos en la parte de arriba los bornes eléctricos o las terminales eléctricas, teniendo 2 positivos y 2 negativos. Estos tornillos de los lados es únicamente el soporte. Las terminales eléctricas son los 4 tornillos del centro. Después tenemos los deep switch de comunicación, que son los del CAN 1 y los del CAN 2, los cuales nos van a servir para cerrar comunicaciones cuando tenemos un grupo de baterías de 1, 2 o hasta 30 baterías. Ahí las posiciones varían. De la batería máster, las baterías centrales y la última batería. Tenemos 3 posiciones. Entonces, dependiendo de la posición en que esté la batería, se configuran esos deep switch. Luego tenemos los CAN 2, los puertos CAN 2, que son entradas tipo Ethernet, CAN 2 para el inversor, CAN 1 para el monitoreo, y la conexión entre baterías es de CAN 1 a CAN 1 y de CAN 2 a CAN 2. Entonces vamos a tener 2 cables de batería a batería, de CAN 1 a CAN 1, de CAN 2 a CAN 2. No importa cuál elijas, si el de arriba o el de abajo, es indiferente. Entonces, por ejemplo, si esta batería fuera la batería máster, este CAN 2 de aquí va al inversor, este CAN 1 de acá va al monitoreo, y el que queda libre va a la siguiente batería, y este que queda libre de acá va a la siguiente batería. Entonces, esa es la lógica de comunicación entre baterías. Luego tenemos otro fusible, independientemente del fusible interno que es de potencia. Este es un fusible electrónico del BMS que lo protege, simplemente por protección de la parte electrónica. Y luego tenemos un puerto remoto. Esta es una función muy interesante porque de fábrica viene con un puente entre el pin 2 y el pin 3, que es un circuito normalmente cerrado. Entonces, eso te permite que con el botón encienda la batería o la apagues. Si nosotros quitamos ese puente, que se puede quitar, y lo ponemos y cambiamos, en lugar de un puente, ponemos un switch, un interruptor entre el 1 y el 2, podemos apagar y encender la batería con un switch externo y ya el botón queda deshabilitado. ¿Para qué se utiliza ese tipo de puerto? Se utiliza mucho cuando tenemos sistemas con gran cantidad de baterías. Imaginemos un sistema incluso de 30 baterías. Imagínate tener que ir batería por batería, encendiendo botón por botón. Puede ser bastante tedioso y en algún punto de emergencia pues puede ser mucho por hacer para apagar las baterías. Entonces, podemos diseñar un circuito donde cada una de las baterías llegue a un switch principal y podemos apagar o encender todo el banco de baterías al mismo tiempo. Entonces, es una función muy útil cuando tenemos una gran cantidad de baterías. Podemos
Incluso si fuera un cuarto de baterías, poner el switch afuera y podemos apagarlo y encenderlo, todo el banco de baterías, con un solo switch. Incluso hay clientes que han hecho algunas automatizaciones instalando un relé automático o un relé con Wi-Fi o con Bluetooth para poder apagar o encender las baterías desde el celular. Entonces, eso también se puede hacer con dispositivos adicionales, conectándolos en este contacto normalmente abierto. Ahí pones el relé o ahí pones el switch y puedes controlarlo remotamente las baterías. Entonces, es una función muy interesante que puede resultar incluso en temas de seguridad bastante beneficioso para ciertos proyectos. ¿Vale? Bueno, eso es en cuestión de la batería. Este es un accesorio, es un hub de comunicaciones que se llama SmartLink para conectar hasta 30 bloques de baterías. Tenemos aquí del rack 1 al rack 10 y en cuestión de comunicación podemos poner hasta 30 baterías, perdón, hasta 300 baterías, sumando 1.5 megas de capacidad con el modelo de 5 o con el modelo de 10 hasta 3 megas. Lo que hace este dispositivo es gestionar las comunicaciones, hacer comunicación con el inversor, podemos conectarle una pantalla donde podemos ver información de todo el banco de baterías, tiene antena 4G, Wi-Fi, Ethernet, USBs para cargar o descargar datos, botón de encendido, alimentación y las entradas para los PCS o inversores. Entonces, si tienen un proyecto de más de 30 baterías, ya tendrían que adquirir este dispositivo. De 1 a 30 baterías no requieren ningún dispositivo adicional. Esta es una captura de nuestro monitoreo. Aquí lo más importante pues es que podemos ver más información aparte de lo que el inversor nos muestra. Por ejemplo, voltaje de cada celda, temperatura de cada celda, etcétera. Podemos hacer actualizaciones del BMS remotamente sin necesidad de ir al sitio. Si hay alguna alarma o algo que haya pasado en la instalación, podemos verlo por el monitoreo y ciertos puntos de solución de problemas podemos hacerlo por medio del monitoreo. Por ejemplo, una situación que suele suceder en sistemas de almacenamiento, que las baterías se llegan a descargar. ¿Por qué se llegan a descargar? Puede ser por un descuido del sistema, porque a lo mejor el inversor mandó una señal y nadie se percató. Puede ser que el inversor se haya apagado, puede ser que se haya cortado la comunicación porque el cable quizás no estaba correctamente o estaba dañado o algo por el estilo. Entonces imaginemos una situación donde la batería se llegó a descargar un poco y ya el inversor no la puede cargar porque está en protección por bajo voltaje. Si está monitoreada y la batería todavía enciende, podemos nosotros, quitar o deshabilitar las protecciones momentáneamente para que el inversor la recargue y pueda regresar a su voltaje nominal. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer por medio del monitoreo, que son situaciones pues muy aisladas o situaciones extremas donde pudo haber algún comportamiento de este tipo, podemos solucionarlo por medio del monitoreo. Entonces, esta es la antena, es una antena Wi-Fi, y solamente necesitamos una antena por grupo. Entonces, si tienes de 1 a 30 baterías, solamente una antena es suficiente para monitorearlas todas. Si tienes más de 30, pues ya tienes que usar el SmartLink y este SmartLink tiene su propio monitoreo. Ya no sería esta antena. Es una antena más pequeña que se conecta aquí. Pero si tienes de 1 a 30 baterías, una sola antena de estas, un solo data logger, te puede monitorear todo el grupo. Ok, y pasando a la parte digamos, diseño, instalación, modos de montaje, tenemos estos 5 modos. Por default, la batería, perdón, creo que no se está viendo. Un segundo. Por default, la batería llega o viene con el montaje de pared, que es un soporte, son 2 Ls que se empotran en la pared y ahí podemos anclar la batería. Entonces, por default, este es el soporte que viene incluido. Puedes dejarla en el piso
parada, no hay ningún problema, la batería puede estar parada en el piso sin ningún problema. Se puede apilar de esta manera. Para eso sí requieres algunos accesorios, que son estas pequeñas bases y unas pestañas o agarres para unir de batería a batería a los costados, nada más para que no haya deslizamientos entre baterías. Tenemos este gabinete que le llamamos Liberty, el cual, si se fijan, ya integra un interruptor de potencia y un interruptor del BMS. Entonces, ¿qué sucede aquí? Podemos instalar 6 baterías y este switch puede encenderlas y apagarlas todas al mismo tiempo. Entonces, puedes tener, es como si tuvieras una batería de, en este caso, 30 kilowatts hora, con su propio switch de potencia y su propio switch de arranque. Y tenemos el rack estándar, el rack común, que nos permite poner hasta 8 baterías de manera horizontal sin ningún problema. Entonces tenemos esos 5 modos de instalación principales. La batería se puede adaptar a los espacios. En lugar de nosotros tener que adaptar los espacios a la batería puede adaptarse dependiendo del tipo de instalación. Si vas a instalar abajo de una escalera, si vas a instalar en la cochera, si va a estar en un espacio muy reducido, si va a estar en el piso, así de manera continua, una batería sobre otra, etc. Y en el modo de instalación de apilamiento, podemos apilar hasta 8 baterías. Podemos hacer torres de 8 baterías por peso para sumar 40 kilowatts hora. Con el rack podemos pues, hacer hasta 1.5 megas con diferentes números de rack. Y aquí en este ejemplo de 200 kilowatts con 40 baterías, ya utilizamos el SmartLink que se puede instalar en el mismo rack en la parte de arriba. Ya este SmartLink está comunicado con cada uno de los grupos. Puede ser en este caso 2 grupos de 20, 4 grupos de 10. En cuestión de comunicación se puede hacer como mejor se adapte. Y en la parte de potencia, aquí para un sistema de estos ya recomendamos que se instale un bus. Si bien podemos conectar de batería a batería, creo que no hice mucho hincapié aquí en esta parte, que tenemos 2 positivos y 2 negativos, porque podemos conectar de batería a batería en paralelo, de positivo a positivo, de negativo a negativo. Pero ya para un sistema de muchas baterías, como ya voy a llevar una gran corriente entre baterías, lo mejor es hacer bloques. Por ejemplo, un bloque de 10 a un bus, otro bloque de 10 al mismo bus, al de positivos, al de negativos, y así sucesivamente. También otro punto a resaltar que no mencioné aquí es el tipo de borne que utilizamos. En el mercado existe el tipo de conector Amphenol o el Quick Connector, que son como chupones. En este modelo nosotros no utilizamos ese tipo de conector porque con grandes corrientes o en sistemas ya de capacidades grandes, utilizar ese tipo de conector puede llegar a ser un poco tienden a calentarse ese tipo de conectores y también no te permite elegir el calibre del cable. En este caso, nosotros podemos utilizar el calibre que mejor se adapte. Entonces, la parte de cableado es adaptativa porque tú puedes instalar el calibre de cable que más se adapte al proyecto cuando lo calculas, dependiendo tu número de baterías, dependiendo el número o la cantidad de corriente de carga y descarga. Entonces, por eso utilizamos el borne pues tipo terminal de tornillo para que se pueda adaptar pues al cable o al calibre de cable que se adapte al proyecto. Bien. Estos son los principales inversores compatibles con nuestro modelo, al menos en México. La mayoría de ellos se manejan en México, por ejemplo, AP System, en bajo voltaje, Growatt, Whole Miles, Lux Power, SMA, Solarc, Solis, Victron, y con nuestros amigos de Kranich, pues pueden encontrar la solución con Victron. Entonces es el inversor con el que ellos van a estar trabajando. Pero si ustedes quieren elegir otro inversor o tienen un proyecto donde ya tienen el inversor, por ejemplo, pues se puede adaptar a Solarc, AP System, Whole Miles o
tenemos el listado de inversores completo que les podemos compartir. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué es importante el monitoreo? Porque, por ejemplo, la batería puede traer el protocolo para trabajar con Victron, y si tú lo instalas con otra marca, no va a hacer comunicación. Entonces tenemos que cambiar el protocolo del inversor por medio del monitoreo. Aquí, importante mencionar que todas las compatibilidades son oficiales. Por ejemplo, con Victron estamos en su listado oficial, con Solarc también estamos en su listado oficial, y con todas las demás marcas estamos en los listados oficiales de compatibilidad. Y bueno, antes de ya para finalizar, vamos a ver algunos casos de estudio de instalaciones que ya se han realizado, haciendo énfasis pues a la versatilidad de instalación. Por ejemplo, aquí, este es un tipo contenedor, aquí se alcanza a ver la puerta, donde 2 baterías se instalaron en pared, 4 baterías se instalaron sobre piso. Bueno, este cliente hizo ahí una pequeña base, pero bien puede estar sobre piso. En este ejemplo son 6 baterías, serían 30 kilowatts, con inversor Victron MultiPlus. Aquí este cliente utilizó el gabinete Liberty, que ya integra los interruptores, con 6 baterías también, 30 kilowatts, y inversor Sunny Island de SMA. Aquí podemos ver otros ejemplos con baterías en pared, baterías sobre piso, aquí con inversor Solis, 3 baterías, 15 kilowatts, con inversor Deye, esta otra marca que no se maneja mucho en México. Entonces pueden ver cómo la batería se puede adaptar a los espacios dependiendo del tipo de instalación. Este es un proyecto móvil donde se instaló el gabinete Liberty, y este cliente adaptó los inversores dentro del mismo gabinete, los inversores Victron. Aquí pueden ver cómo instaló los 2 MultiPlus, cómo instaló el servo, y en la parte externa conectó la pantalla de Victron. Este cliente pues hizo la adaptación. Entonces ahí es otro tipo de proyecto que se puede llevar a cabo. Aquí podemos ver la batería de manera apilada en la parte izquierda con son 12 baterías para sumar 60 kWh con inversores Victron. Acá otro ejemplo con AP Storage o AP System. Otro ejemplo con AP System. Este proyecto es muy interesante porque son 100 baterías, no son 100 kilowatts, son 100 baterías en total en este proyecto, y cada uno de los inversores se interconecta en la parte de la corriente alterna. Entonces, es un proyecto muy interesante, está en un hospital. Entonces, como pueden ver, las baterías se pueden adaptar pues a diferentes sitios de instalación. Este es otro proyecto bastante interesante también, donde se utilizó el rack de 8 baterías. Aquí son 600 kilowatts, 120 baterías con inversor 4 de Victron y la parte de interconexión con inversor Solis. Todo está dentro de este contenedor. Aquí se puede ver un poquito más el detalle. Aquí está el SmartLink en la parte de arriba. Y si se fijan, hay un accesorio que es como una tapa, que no es la IP65. Esta tapa es un accesorio que se incluye con el rack para que los cables queden más protegidos y no haya tanto acceso a ellos. Entonces, aquí si se fijan cómo quedan los cables ocultos por dentro de batería a batería. Entonces ya no tienen que preocuparse de tener que ir de caja por caja, sino más bien nada más cubrirlos. Y los cables y esta tapa especial ya se incluye en los accesorios del rack. Entonces, creo que el rack no va a estar en stock con Kranich, pero si tienen algún proyecto, pues se puede pedir. Entonces aquí pueden ver cómo todo queda oculto, lo cual lo hace pues bastante seguro. Este es otro ejemplo con AP System. Este sistema está en China, este no está en América. El tipo de rack que se utilizó es diferente a los que yo les mostré, pero bueno, sigue siendo un rack, nada más tiene la tapa o la puerta para mantener las baterías más seguras. Aquí en este sistema son 900 kWh. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Mauricio, no sé si haya algunas preguntas.
o si tienen alguna duda es el momento de escribirlas para poder responderlas. Vale, mira, sí tenemos algunas cuantas. Sí. Preguntan si el puerto remoto es programable o siempre está activado. Siempre está activo. Tenemos dos opciones. El contacto normalmente cerrado, que si ponemos un puente ahí, se activa el botón de encendido de la batería. Y si lo cambiamos al normalmente abierto y dejamos el puente, la batería siempre va a estar encendida. Pero ahí tendríamos que poner un switch, el cual ya nos va a permitir pues activar o desactivar el encendido. Entonces, no está siempre activo, depende más bien cómo hagas la conexión en el puerto. Ok, incluso ahí entonces podríamos colocar a lo mejor un paro de emergencia, ¿no? Exactamente. Tendrías que ponerlo en el puerto normalmente abierto, que ya siempre está, digamos, el botón de emergencia te mantiene el circuito cerrado, pero cuando lo presionas se va a abrir. Entonces, cuando se abra, la batería se va a apagar. Ok, perfecto. Eh, si se descarga al 100%, ¿necesita algún proceso especial para volver a cargarla? Ok, ahí si se descarga al 100%, digamos, si se descarga hoy al 100%, vamos a tener aproximadamente alrededor de 10 días donde la batería puede encender por voltaje. Entonces, dentro de ese, mientras la batería encienda, nosotros podríamos recargar la batería con el inversor, haciendo algunos ajustes en los parámetros por medio del monitoreo. Pero si tú dejas una batería descargada más de, digamos, 2 semanas, un mes, y ya no enciende, el proceso es diferente. Ya tendríamos que abrir la batería y hacer una recarga directamente en los módulos, porque la parte de electrónica ya no se va a poder activar porque no puede encender. Entonces los relés van a estar abiertos y no podemos hacer una recarga en los bornes externos. Si la batería se descarga hoy y enciende todavía, podemos recargarla con el inversor haciendo algunos ajustes en los parámetros. Si la batería ya no enciende porque estuvo mucho tiempo descargada, tendríamos que abrir y recargar con una fuente ACDC al voltaje nominal y a 1 amper para poder pues, revivirla. Ok, perfecto. Entonces, ahí es muy importante mantener el cuidado de la batería, revisar los monitoreos para saber que la batería está con buen voltaje y si vemos que hay un bajo voltaje o hay un SOC muy bajo, pues hay que hacer los ajustes pertinentes. Correcto. Ahí entonces pues tenemos ahí esa ventana de 10 días, dijiste, ¿verdad, Alejandro? Más o menos. Aproximadamente. Ajá. Depende mucho la temperatura, depende mucho el voltaje en que esté, Ujú, pero incluso la etiqueta que viene aquí en la batería, esta etiqueta amarilla, tiene ujú. una leyenda que dice que si la batería no se va a utilizar, o sea, no va a estar recibiendo carga por más de 2 semanas, mejor se apague. Entonces, si la Apagada. batería dura 2 semanas descargada, ya corremos el riesgo de que el voltaje esté muy bajo y ya no encienda la batería. Entonces, ya en esa situación sí tendríamos que abrirla, quitarle la tapa para poder recargar directamente en los módulos. Pero si la batería todavía enciende y tiene acceso al monitoreo, podemos hacer ajustes para que cargue con el inversor y no tener que abrirla. Ok, perfecto. Entonces, pues ahí pues no nos llevaría más de 2 minutitos al día, nada más entrar, checar el estado del Sí, o sistema incluso, ajá, y ya ver si hay algo por ahí raro, pues ya tomar las acciones, ¿no? exacto. Sí, o incluso si activamos las notificaciones de la aplicación, nos puede avisar si hubiera alguna alarma nivel 3 o algo por el estilo. Muy bien, perfecto. La otra sería para aplicar garantía, ¿cuál sería el DoD que se maneja? Ok, la profundidad de descarga, la garantía la cubre hasta el 90%. O sea, si tú trabajas hasta el 90%, la garantía lo cubre. Entonces cubrimos, la Ok, garantía trabaja de la siguiente manera. 10 años u 8,000 ciclos, lo que ocurra primero. Entonces, si dentro de esos 10 años ya se cumplieron los 8,000 ciclos y la batería ya no trabaja más, pues podemos aplicar la garantía. O si está dentro de los 10 años y hay algún problema a causa de un defecto de fabricación, pues se aplica la garantía.
Ahí, digamos, em, depende si es cambio o si es una reparación, depende de dónde está el problema. Si el problema está en la parte electrónica, que puede ser el BMS o la parte del electric box en la parte de arriba, generalmente esas piezas se pueden reemplazar sin ningún problema. Entonces ahí, en la mayoría de los casos, la garantía cubre la reparación. Pero si es un problema en las celdas que no se puede solucionar, pues se aplicaría un cambio total de equipo. Perfecto. Eh, Otra pregunta sería, ¿cuál es la temperatura de operación y si se tiene que poner en algún cuarto climatizado? Ok, el rango real es de -10 a 50 °C. El rango de operación normal o el rango ideal sería entre 15 y 30 grados. Si tú vas a instalar en un área donde puedes llegar a temperaturas bajo cero o arriba de 50 grados, sí te recomiendo que instales en interiores con una climatización que te mantenga la batería entre 15 y 30 grados. Vale. Eh, Otra pregunta, ¿hay compatibilidad con Huawei o habrá en algún momento? No, de momento no, no parece que no hay planes, ya que Huawei, bueno, tiene su propia batería, entonces, hasta donde yo sé, todavía no hay plan de tener compatibilidad con ellos. Vale. Y la otra, bueno, ¿cuál es la disponibilidad de los equipos en México? Ese, pues igual podrían acercarse con el vendedor que tienen asignado para checar pues stock, tiempos de entrega y todo esto. Ujú. Y ya ese sería ya un poquito más tema de la gente de ventas. Correcto. Vale, y de momento aquí conmigo sería todo, Alejandro, no sé si tengas algo más que agregar. Sí, pues muchas gracias al equipo de Kranich, muchas gracias Mauricio. Los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes, ahí está el código QR. Nos pueden seguir en Instagram, donde posteamos pues instalaciones de clientes. Si ustedes ya tienen alguna instalación hecha, nos la pueden enviar por medio de Instagram, la podemos publicar. Los entrenamientos que estamos haciendo, o si a futuro tenemos algún entrenamiento en vivo con nuestros amigos de Kranich, pues por las redes de Soluna se pueden enterar. Y pues invitarlos a todos a que se sigan capacitando, sigan conociendo a fondo los productos de almacenamiento, ya que este tema es un tema que está creciendo a pasos agigantados y si ustedes se preparan desde ahora, pues a futuro va a ser bastante sencillo para ustedes como integradores y para sus empresas. Entonces, pues de mi parte sería todo. Los invito a que si no han instalado Soluna, acérquense con Kranich para que puedan cotizar, puedan considerarla en sus proyectos y cualquier tema de soporte lo podemos ver en conjunto. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el webinar de hoy. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales y pues bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego, Gracias. gracias Alejandro. Hasta luego.